La pensión garantizada universal continúa avanzando en el Congreso. La Comisión de Trabajo del Senado ya despachó el proyecto, por lo que ahora la iniciativa deberá ser revisada por la Comisión de Hacienda. Está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y quería partir preguntándole si desde el gobierno asumen que había problemas justamente para financiar esta medida, porque desde el Ministerio de Hacienda ya ingresaron algunas indicaciones que pretenden justamente recaudar más dinero. ¿Asumen ustedes como gobierno que había problemas en el financiamiento de esta pensión garantizada universal? Muy buen día, Marianela, Roberto, gusto saludarle. Bueno, a su consulta, lo primero es dar las gracias a la Comisión de Trabajo por haber aprobado el proyecto de pensión garantizada universal el día de ayer. Agradecemos la premura, el trabajo, sobre todo de su presidenta Carolina Goich y obviamente de sus integrantes. Efectivamente ha iniciado también la tramitación en la Comisión de Hacienda por parte del ministro Cerda para poder lograr el financiamiento. Y lo primero que queremos decir es que nosotros ingresamos un financiamiento que era acorde, que era robusto, pero que probablemente había diferencias respecto desde dónde se sacaba ese financiamiento. Por ejemplo, en el caso del fondo de provisión de las pensiones, el fondo de reserva, había un porcentaje que se sacaba de ahí que era habitual del 0,2, un 0,1 pasaba a ser parte del financiamiento de la pensión garantizada universal. Y por supuesto, para algunos senadores se manifestó de que tal vez esa vía de financiamiento que habría generado los recursos necesarios para poder avanzar no era la que a ellos les satisfacía y por lo tanto que se buscara reemplazar ese fondo por otros ingresos y otras fuentes de financiamiento. Y eso es parte de lo que está haciendo el ministro Cerda, es decir, cambiar lo que habría permitido financiar, es decir, esa búsqueda de ciertos tributos por otros tributos que permitan finalmente concitar el apoyo mayoritario también de la oposición. Ministra, pero estos cambios de buscar de dónde se sacan los otros dineros para financiar la PGU, la pensión, ¿es porque efectivamente existe una autocrítica de que son mejores alternativas de las que se habían propuesto en un principio, o es simplemente para lograr un acuerdo rápido porque sabemos que ya la próxima semana es la última semana de enero, el último plazo que tienen para poder despachar el proyecto y pagar las pensiones en febrero? Bueno, el ministro Cerda siempre dijo que la disposición del gobierno era el diálogo y a buscar los acuerdos necesarios para poder despachar la pensión garantizada universal en enero, que nos permita pagar a más de 1,5 millones de pensionados que están en el pilar solidario en febrero y a los más de 680.000 nuevos durante el mes de agosto. Y en ese sentido, por supuesto que esa conversación, ese diálogo, permite cambiar ciertas partes del proyecto de ley, como ha sido siempre. Los proyectos entran de una forma, salen de otra, para poder generar los consensos necesarios y las tranquilidades necesarias de lo que siempre ha buscado el presidente Piñera, es la certeza, la seguridad al respecto del financiamiento de todos los proyectos. Muchas veces este gobierno tuvo que pagar incluso costos impopulares por la seriedad en esta materia, y esta no iba a ser la excepción. Y en ese sentido, por supuesto que encontrar nuevas vías de financiamiento que le permitan la tranquilidad a la oposición de poder aprobar este proyecto de ley y así no hacer esperar más a los pensionados es el camino que el ministro Cerda siempre planteó que iba a ser lo que iba a hacer buscar el Ejecutivo, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ministra, bueno, la oposición quería ir en el camino de aprobar un impuesto a los superricos justamente para poder recaudar dinero para la PGU. Sin embargo, ahora se ha creado una indicación que plantea una tasa sobre los bienes de lujo, que también implicaría cobrarle un impuesto a quienes poseen estos bienes de lujo que pensamos son los superricos, claramente. ¿En qué consiste esta indicación puntualmente? ¿A qué bienes de lujo se podría imponer para lograr el financiamiento de la PGU? Bueno, efectivamente, dentro de los cambios que se ha hecho por parte del ministro Cerda en el financiamiento, está el mantener ciertas eliminaciones de exenciones que venían en el proyecto anterior, cambiar, por ejemplo, el fondo que le decía que era de reserva de las pensiones y avanzar en otro tipo de tributos como son las patentes mineras, como son efectivamente la eliminación de las exenciones del leasing y lo que usted plantea, Roberto, que es el impuesto, que también es un impuesto a
los ricos, digamos, que tienen bienes de lujo. ¿Por qué se plantea Porque a diferencia efectivamente del impuesto de súper ricos, había dudas al respecto de cuánto recaudaba. Quizás sonaba como que recaudaba mucho, pero en realidad los efectos tributarios que tenían para poder inyectar recursos al Estado no eran tan buenos como efectivamente el impuesto al lujo, que es, por ejemplo, los bienes de alto nivel de costo, como podría ser una persona que tuviera autos de alto calibre o yates u otros bienes de ese nivel. Y en ese sentido, parte de lo que va a ser el nuevo financiamiento, que aspira a tener un 0,67 del 0,95 que requiere este proyecto, a través de la eliminación de exenciones o la creación de nuevos tributos, esperamos que sea lo suficientemente robusto y tranquilizador para que podamos tener los votos en la Comisión de Hacienda. Ministra, ¿qué garantía se les puede dar a las personas que están esperando que se les pague esta pensión en el mes de febrero? Porque la próxima semana sí o sí esto tiene que quedar listo. Se ha demorado un tanto la discusión para poder aprobarlo. ¿Cuáles son las garantías entonces para asegurarle a las personas que se van a lograr poner de acuerdo y despachar este proyecto la próxima semana? Bueno, el presidente Piñera lo ha dicho, estamos profundamente convencidos de que vamos a sacar los acuerdos necesarios para poder pagar en el mes de febrero. Eso implica que podamos despachar del Congreso Nacional el próximo miércoles. Eso, en una primera instancia, como le decía el ministro Patricio Melero, esperamos que se vote en el Senado, ojalá el día lunes, y en la Cámara de Diputados el día miércoles, permitiéndonos promulgar la próxima semana. Eso permite que podamos empezar a pagar, como yo le decía, al menos a 1,5 millones de pensionados, en lo que son los pensionados del Pilar Solidario en el mes de febrero, y a los nuevos, que son muy relevantes, aquellos que no se han jubilado y que podrían recibir este beneficio, y aquellos que están entre el 60 y el 90% más vulnerables de las personas mayores de 65 años, que son cerca de 680.000, un poquito más, en el mes de agosto. Esa es una muy buena noticia y por lo tanto nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar los acuerdos necesarios. Yo tengo mucha confianza, el ministro Cerda, el ministro Melero también, hemos visto buena disposición desde los senadores y creemos que podemos tener una buena noticia para los chilenos el próximo miércoles. Bien, Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga muy buenos días. Buen día. Que tengan un muy buen día, Roberto, Marianela. Muchas gracias. Chao, chao.